Y hace 15 días hablamos acerca de la obediencia de los discípulos. Recuerda que fue lo último que observamos, la obediencia de los discípulos. Y quiero unir entonces los versículos 15 y 16 leyéndolos de la siguiente manera. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y entramos al tema del día de hoy, el suicidio de un discípulo. Versículo 16. Hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, imaginemos la escena. Están en el aposento, ya dimos algunas indicaciones cómo era el aposento, y están en aquel lugar, están orando al Señor, seguramente están teniendo momentos importantes. Se cree que en algunas ocasiones iban al templo, regresaban al aposento donde estaban reunidos, y ahí de momento surge algo interesante que yo no había meditado. De repente Pedro toma la palabra en medio de esos días que están en el aposento, y tiene que tratar un tema que no es fácil, que no es sencillo. No sé si usted al leer se había detenido en esto. Es un tema no fácil y no sencillo, no era un tema agradable que tuvieran que explicar, pero no podía pasar desapercibido, y ahorita lo vamos a observar por qué. Era un tema que se tenía que resolver sí o sí. Y hay algunas cosas importantes que ahorita vamos a ver. ¿Qué se trataba? La traición de Judas y el suicidio de Judas. Hay cosas que a veces nosotros no quisiéramos abordar y quisiéramos pasar por alto. Hay situaciones que a veces vivimos en nuestra vida que quisiéramos darle vuelta a la página, pero sí o sí hay que tratarlo. Sí, así hay que llevarlo a cabo. Lo importante es hacerlo llenos del Espíritu Santo. Lo importante es hacerlo dentro de los lineamientos de la palabra. Lo importante es hacerlo con un corazón humilde y sencillo para poder expresar lo que Dios tiene. Porque mire, déjenme decirle algo, no hay nada que sucede en nuestra vida que pase desapercibido para Dios. ¿Cuántos creen eso? Todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios así lo quiere y porque Dios así lo permite. Entonces necesitamos entender y aprender esta parte. No sé si le puedan bajar tantito a mi micrófono, tantito nada más. Ahora, algunos podríamos hacernos esta pregunta: ¿por qué el lugar de Judas no se podía quedar vacío? De los 12 que tenía, solamente quedan 11. Suficientes. Pero ¿por qué no se podía quedar vacío ese lugar? Otra pregunta que va relacionada: ¿por qué era necesario que otro tomara su lugar? Y bueno, quizá la palabra de Dios nos da una explicación del por qué, y yo quisiera que lo viéramos ahí en Mateo, capítulo 19, versículo 28, en donde lo leo de la siguiente manera. Jesús les respondió: les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel. Hubo muchas cosas que a lo mejor pasaron desapercibidas para los discípulos, para los apóstoles.
de lo que Jesús les dijo. Sin embargo, hay cosas que el Señor tiene que traernos a la memoria y recordarnos y enseñarnos algo de lo que el Señor había dicho. ¿Sabe cuándo expresa Jesucristo esto a los discípulos? Después de que Pedro le pregunta, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo qué? Y el Señor le da una respuesta, y entre esas respuestas les menciona esto que al final dice, lo vuelvo a leer, cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus. Entonces, cada uno, no dijo, va a llegar el momento en que uno va a gobernar a 2 tribus. Cada uno. Entonces, es un motivo a lo mejor para pensar el por qué no podía quedar el lugar de Judas vacío, sino que había que elegir a alguien que lo pudiera reemplazar. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a Hechos 1:16. Espero que aquí haya quedado claro, para volver a rectificar. Hermanos, aquí está esta parte. Era necesario que se cumplieran, ¿qué? Las Escrituras. Era necesario que se cumplieran las Escrituras en los cuales el Espíritu Santo, recuerde que la Escritura tiene el soplo, espíritu, el espíritu, el soplo de Dios. Toda la Escritura tiene el soplo de Dios, por eso tiene vida. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque tiene el soplo divino. Entonces, Pedro escribe y dice, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas. Y cuando nosotros observamos esto, pues no encontramos, ahorita lo vamos a ver, no encontramos que se refiera literalmente, dijo, esto se va a aplicar dentro de tantos años para Judas, no, pero se infiere. Y es interesante ver que cuando regresan y cuando empiezan a tener comunión con el Señor, antes de que llegue el Espíritu Santo, antes que venga la promesa, ellos ya están teniendo cosas interesantes. Pedro está teniendo revelaciones de parte de Dios hermosas, solamente de haberse concentrado en el aposento alto, de estar orando, de estar buscando. Y les decía yo, recuerden que la promesa iba a llegar. Entonces ellos tienen una comunión, y lo que yo entiendo es que ya no estaba el maestro con ellos, les decía, pero no querían perder esa comunión. ¿Y cuántos saben que cuando tenemos comunión con el Señor, Él nos conoce? Decía la oración, y nosotros tenemos que llegarlo a conocer más a Él. Ellos renunciaron a todo lo que tenían por conocerlo. Y entonces el Señor está revelando algunas cosas a Pedro. Ahora, cuando habla de las Escrituras, ahí mismo más adelante en el versículo 20, nos dice a qué escritura se refiere. Dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. David escribe los Salmos. Sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y otro ocupe su cargo. Entonces, ellos que conocían el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, y que tenían presente estos cánticos proféticos, y que conocían los salmos y que entonaban los salmos, ¿verdad? Así como nosotros hoy cantamos, ellos entonaban los salmos. Entonces, Pedro tiene una revelación y dice, wow, esto que está escrito es algo importante, porque ya fue declarado en las Escrituras de lo que sucedería en la persona de quien estuvo cerca de nosotros, Judas Iscariote. Ahora, Pedro no quiere resolver este asunto meramente porque se le ocurrió, meramente porque le dio la gana, meramente porque dijo, ay, a ver, vamos a ver qué pasa. No, nosotros tenemos que entender algo muy importante que Pedro está declarando.
El Antiguo Testamento nos habla de muchas profecías que se cumplirían en el tiempo de Jesús. Y todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Entonces, no hay una sola que no se haya cumplido. Por eso Pedro, ¿verdad? Expresa, y nosotros hoy podemos entender que todas las profecías que estaban alrededor de Jesús, les decía, se cumplieron. Por eso expresa él en el versículo, era necesario que se cumplieran, ¿qué? Las escrituras. O sea, esto no fue así como por sucedió sin darnos cuenta. No, ya estaba profetizado. Pedro, como ya les dije, explicó, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo ya había hablado por medio de David. Vamos a pensar lo siguiente. Es muy impactante, no lo sé yo, pero es muy impactante para la gente que a veces tristemente ha vivido un caso tan tremendo como el que vivieron los cercanos en la persona de Judas. Un suicidio. No sé, hay personas que han tenido que pasar por este tipo de circunstancias y es un trauma llegar o enterarse de que alguien se ahorcó, se suicidó y no pudieron hacer nada por él. Entonces ya habían pasado por lo menos 40 días, por lo menos ya habían pasado 40 días. Sin embargo, le puedo asegurar que en la mente de la gente que conoció a Judas y sobre todo en la de ellos que participaron con él, era una situación que no era fácil olvidar. Estaba presente. Y quizás sucedieron o pasaron muchas cosas en medio de la circunstancia, preguntas que a veces se quedan sin resolver. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Judas vendió al maestro? ¿Por qué llegó el momento en qué momento Judas perdió la visión? Mire, si alguien fue testigo de estos hechos, fue Pedro. Porque recuerde que Juan nos regala el capítulo 13 al 17, les he dicho, en las últimas horas. Todavía Judas participa del lavamiento de los pies. Todavía participa. Usted lea la historia y se va a dar cuenta que todavía participa en el lavamiento de los pies. Ahí el Señor le deja una enseñanza también a Pedro. Pero llega el momento en que el Señor les dice que alguien lo va a traicionar. El que moja conmigo. Y ellos no entienden. Se da una situación ahí que para usted y para mí a lo mejor diríamos, es muy claro que está diciendo, se refiere a Judas. Pero hay unas frases que el Señor le dice a Judas de una manera muy clara. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y en ese momento Satanás entra en Judas, porque Judas le abrió la puerta, porque ya estaba coqueteando con Satanás. Y en ese momento entonces sale Judas y dice la escritura, Juan que escribe, declara y dice, pensábamos que iba a hacer algo que el Señor le había encargado que hiciera. Porque como Judas tenía la bolsa, pensaban que Jesús le había encargado algo y que Judas había salido para eso, pero no para traicionarlo. ¿Hasta cuándo se dan cuenta de todo esto? Bueno, dice la escritura, ¿verdad? Pedro les dijo que Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. Judas fue guía, dice el versículo 16, de los que prendieron a Jesús. O en el original dice, quien los llevó a Jesús. No fue de día. Se cree que hayan llegado con antorchas. Y para no errar, ¿qué fue lo que dijo Judas? A quien yo le dé el beso, ese es.
Y las palabras de Jesús no son despectivas. Las palabras de Jesús no son como, para esa clase de amigos, ¿para qué le quieren enemigos? No. Las palabras de Jesús, de verdad, cuando usted las analiza, son tremendas. Amigo. Y cuando le dijo amigo, no sé cuántos amigos tenga usted, pero dicen que los amigos se cuentan con los dedos y sobran, porque no todos son amigos. Entonces Jesús no está hablando despectivamente, porque Jesús no está hablando irónicamente. Jesús le está abriendo su corazón. Jesús le está hablando de la verdad. Amigo, ¿con un beso me traicionas? Entonces, Pedro, que está alrededor de todo esto y que se está poniendo en pie para recordar todo esto, sabe, estuvo con nosotros. Estuvo en la última cena con nosotros. Tuvo que salir. Pero lo más impactante fue cuando llegó con toda la turba y besó a Jesús. Y después de que besó a Jesús, fueron sobre Jesús. ¡Wow! Por eso Pedro se atreve a decir, porque está consciente de esto, fue guía de los que prendieron a Jesús, o de los que le echaron mano a Jesús. Él los llevó a Jesús. Hechos 1:17, continuó leyendo y dice, porque era contado. O sea, él está expresando algo muy interesante al pueblo. No era cualquier gente. Judas fue identificado, fue contado, fue identificado. La gente lo identificaba que era uno de los 12. Fue identificado con nosotros. ¿Y qué crees? Algo tremendo. Tuvo parte en el ministerio. Y esto es algo fuerte y tremendo para mí. Porque mire, cuando Jesús manda a los discípulos que regresan contentos, déjeme decirle algo, también en esa campaña que salieron, también Judas oró por los enfermos y los enfermos sanaron. También echó fuera demonios, porque regresaron contentos. Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y les dijo el Señor, qué bueno, pero ¿saben qué? Alégrense mejor de que sus corazones estén escritos en los cielos. Hay una enseñanza muy grande ahí que no quiero detenerme. Alégrense, porque a veces nos emociona y pensamos que porque el hermano Dios lo utiliza, que por cierto, créame que yo me gocé por ver esta generación que está creciendo dirigiendo la alabanza. Para mí es una bendición muy grande, hermano. Qué bueno que el día de mañana sus hijos también estén aquí. Si no dirigiendo la alabanza en algo que Dios los haya puesto. Pero desde estas edades me da gusto que se esté impulsando a estos niños, a estos adolescentes, a pararse aquí. A que sientan la responsabilidad que es de estar detrás de un púlpito. Pero ¿sabe qué? No lo es todo. Judas también participó del ministerio y lo está declarando. Y sin embargo, se perdió. Aunque era contado con los apóstoles y tuvo parte. Esto a mí me revoloteó en la mente. Porque cuando estoy leyendo para traer el mensaje, observo que esa frase tuvo parte. Dice, el original habla, echaron suertes. Entonces eso a mí me pega. Me pega. Y me pega, ¿sabe por qué? Porque recuerda cómo Jesús eligió a los 12. Orando. ¿Pasó cuánto? Toda una noche orando. Y descendió y los llamó. Y yo digo, ¿en qué momento entonces? Le decía el Señor, Señor, ¿en qué momento a él lo escogieron? ¿O dónde dice la Escritura que lo escogieron como echando suertes? No, lo que Pedro está diciendo es, estoy tan impactado, porque él está hablando del impacto que causó haber estado junto a Judas, de haber participado del ministerio. Él está tan impactado que dice, se comportó como si hubiera sido escogido echándole suertes, cuando todos fuimos escogidos por el Señor. No sé si me explico.
Eso es lo más impactante. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender, hermano, que el Señor lo eligió a usted. Yo así lo creo, y me eligió a mí. Y eso es importante. No estamos aquí porque alguien votó por nosotros. Estamos aquí porque hemos sido elegidos por Dios. Pero muchas veces nos comportamos como si hubieran echado suertes y a ver ahí sobre quién cae. Y eso es lo que tiene impactado completamente a Pedro. Y tuvo parte, echaron suertes para que participara de este ministerio. Ahora, hay algo muy claro que tenemos que dejarlo el día de hoy. Judas no era salvo. Que viene a compaginar lo que ya habíamos hablado en Mateo. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre no te conozco. No eres salvo. Judas nunca fue salvo. ¿Y sabe qué es lo más dramático? Que Jesús ya se los había dicho. Pero a veces estaban tan absortos en tantas cosas que no lo habían entendido. Mire, por ejemplo, vamos a Juan 6:64, no los van a poner. Pero hay entre ustedes, dijo Jesús, algunos que no creen. Está hablando en el tiempo del pan de vida. Juan 6 nos habla cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida. Todo lo que está alrededor después de la alimentación de los 5,000. Entonces Jesús, hablando en ese contexto, dice: pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y cuando dice algunos, se acuerda que en ese pasaje muchos, después de que les marca el paso y cómo son las cosas, muchos en aquel día regresaron y el Señor le dijo a Pedro: ¿quieren irse ustedes también? Váyanse, ¿a quién iremos, Señor? Entonces, muchos, ¿verdad? Pero entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían, pero también sabía quién le iba a entregar. Entonces, claro. Ahora, Juan 17:12. Mientras yo estaba con ellos, está orando el Señor Jesús, los guié con el poder que me diste y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. ¡Wow! Por conocerte. Pero Él nos conoce. Hoy puedo decirle al Señor: estoy dispuesto a dejarlo todo. Pero el Señor sabe si verdaderamente lo vamos a dejar todo o solamente son palabras. Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo todo y a dejar todo por ti. Y dice el Señor: antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios y no hemos cumplido? Y el Señor no se cansa de venir y decirnos: si no he venido, si no he demandado tu vida, es por una razón, porque te amo. Pero le digo una cosa, hermano: no juguemos. No estiremos tanto la liga. Porque una liga usted la puede estirar y aparentemente no pasa nada. Pero de tanto que la estiramos, un día quizá se llegue a reventar. Y si la liga que estiramos se revienta, le pregunto: ¿usted cree que no le va a dañar? Usted estira una liga y si se llega a reventar, por lo menos un Jesucristo eterno, porque ya el Señor ya nos salvó y ya no pueden salir ajos ni cebollas de nuestra boca, sí nos llevamos. Porque es un... Póngalo en el asunto. A mí me impactó, no sé usted. Dios nos regaló un banquete la semana pasada en labios del hermano Miguel Pérez, una cosa increíble. Pero ¿sabe qué me impactó?
lo que nos dijo de aquella jovencita. A veces son ilustraciones. Y a veces alguien que lo vive, lo quiere conversar para decirte, quiero ahorrarte este trago amargo. Porque a mí Dios me tuvo que traer de esta manera. En un choque, casi moribunda, sin caminar, sin hablar, viendo el poder de Dios. Pero ¿sabes qué? Te lo comparto para que tú no lo vivas. Y tristemente nosotros a veces tomamos eso solamente como una ilustración y no como algo que Dios nos está diciendo. Lo digo por ti. ¿Y sabe por quién lo dijo el Señor? No por ninguno de ustedes, por mí. Porque a veces pensamos que estamos firmes, pero no nos hemos dado cuenta que estamos a un punto del precipicio para caer. Ahora, Judas es el más grande ejemplo de una oportunidad desperdiciada en toda la historia. Quisiera ocupar las palabras del perro Bermúdez. Era suya y la dejó ir. ¿Verdad? Así he escuchado algunas narraciones del Señor. Era suya y la dejó ir. Y así es. Judas lo tuvo todo pero desaprovechó el momento. Ahora, mire algunas cosas como estas. Primeramente tengo que decirle que después de observar todo esto, alcanzo a ver que los motivos de Judas para seguir a Jesús eran egoístas. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Por qué estás aquí? ¿Para que te resuelva todo? Decía mi esposa, oye, la familia fulana tiene mucho que no está. Y me impactaron las palabras de mi esposa. Porque dijo, hay que esperar que venga una nueva prueba para tenerlos aquí. Porque parece que cada vez que tienen una prueba, aquí están. Ore por nosotros. Mire, estaba a punto de. Es que ahora sí. Pero se resuelven las cosas y se van. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Egoístas? ¿Nada más lo que recibes de parte de él? 2. Seguramente Judas tenía la misma esperanza que muchos judíos estaban albergando. Cuando venga el Mesías, nos va a quitar del yugo romano, nos va a liberar del yugo romano. Pero ¿qué cree? Después de estar platicando con Jesús, después de escuchar sus enseñanzas, muy pronto se dio cuenta Judas que esa no era la intención de Jesús. Él lo siguió porque dijo, híjole, pues aquí nadie tiene mayores estudios más que yo. Él era el contador. Le he dicho que él no era Galileo, fue el único que no era de Galilea, de la ciudad de Keriot o de Keriot. Judas Iscariote tenía a lo mejor más alcances que cualquiera de los 11. Tenía la manera a lo mejor de ver algunas cosas que los 11 no tenían esa habilidad de hacerlo. Y entonces él estaba haciendo su plan. Ahora que llegue a la presidencia, me voy a hacer mano derecha para que yo pueda estar ahí, y ya me estoy viendo ahí comprando, haciendo, tornando, virando sus ideas. Pero cuando se dio cuenta que Jesucristo, que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el original, tú eres el Mesías. Cuando se entera que Jesucristo le declara a aquella mujer samaritana, el que habla contigo, él es el Mesías. Entonces dijo, él es el Mesías. Entonces él nos va a liberar del yugo romano, y ese era el pensamiento de los judíos. Pero cuando se dio cuenta que no era el punto de lo que Jesús quería, wow, entonces los planes de Judas se vinieron abajo.
porque se dio cuenta que no tendría la riqueza y el poder que deseaba. Por eso tomó la decisión, a lo mejor, de retirarse, pero de retirarse de una manera bien. Y antes de hacerlo, quiso sacarle provecho. Y quizá por eso se convirtió en un ladrón. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. El que Judas traicionara a Jesús vendiéndole por 30 piezas de plata, solamente me muestra y me afirma que era un hombre lleno de avaricia y que era un ladrón. Y que la codicia dejó al descubierto que su corazón era malvado. Dijo alguien muy importante: vende lo que te pertenece, no lo que no te pertenece. ¿Por qué vendes a Jesús? Ahora, yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a vender a Jesús? No, hermano, ¿qué le pasa? ¿Y por qué lo has hecho? Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor, todo lo quiero perder. Y dice el Señor: ¿de veras? Sí, Señor, contigo hasta el final. Hazlo. Hazlo. ¿Por qué lo has vendido? ¿Por qué no hemos obedecido? ¿Por qué no hemos cumplido lo que le hemos dicho? ¿Por qué? ¿Él le ha defraudado? ¿Él le ha dejado en momentos difíciles? En momentos difíciles yo no he estado, pero Él ha estado ahí. En momentos difíciles, usted como mi amigo, como mi conocido, como persona no ha estado, pero Él ha estado con nosotros. ¿Y traicionarlo? ¿Y venderlo? Vende lo que es tuyo. No vendas al Señor. Pero lo único que nos da a entender es que descubre su corazón para mostrar que estaba lleno de avaricia, de egoísmo y de codicia. En pocas palabras, Judas tenía un corazón malvado. Y vamos a ver este ejemplo, nada más para que veamos 2 versículos. Después de que María ungió a Jesús con un perfume de alto precio, Judas se molesta, porque era el salario, era un perfume, más que un Chanel, más que un Hugo Boss. No, o sea, más que uno de esos perfumes, hermano, de nardo puro. Ya nos explicaron algo hermosísimo. En el oriente venden esencias que nada más con poquito llena toda la casa, con poquito nada más. Entonces la mujer no dijo: no, para mi Señor no es solamente poquito, hay que quebrar todo. ¿Usted se puede imaginar a qué olía esa habitación? Por alguna circunstancia a usted se le ha caído una loción, aunque sea de las chafitas, y se le ha roto ahí en la pieza. ¿Cuántos días queda el olor? Ay, dice, ay, la torre, ya lo limpié, ya hice esto y eso. O usted se puede imaginar quebrar cómo estaba ahí. Pero ¿qué hace Judas? Judas se molesta. Me dice: ¿por qué no fue vendido este perfume por casi un año de salario y dado a los pobres? Ajá. Sí, Judas, ya parece que ibas a vender. ¿Y qué le va a decir? Hermano, ¿qué cree? Fíjese que vendí este perfume de alto precio y aquí lo tengo. Judas, hazte cargo, administra este dinero. ¿Sabe qué es lo que nos dice Juan, que es el que escribe esto? Deme el versículo 6, mi hermano. Dice: pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, Juan tiene la oportunidad de tener esa revelación para escribir más adelante quién era Judas.
y descubrir el corazón de este hombre. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Quiero adelantarme, versículo 18 y 19. Dice que pues adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Eso es lo que escribe Lucas en Hechos 19. Esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora, es muy claro lo que le voy a decir. Es muy claro que Judas no compró este campo, aunque Lucas parecería que dice que, o nos da a entender que Judas lo compró, pero Judas no lo compró, porque Judas, cuando se dio cuenta que había vendido al maestro inocente, y lo que le iba a pasar y lo que le iban a hacer, fue y les quiso regresar el dinero, pero no se lo aceptaron. Así lo escribe Mateo. No se lo aceptaron. Entonces, nos vamos a saltar la de Mateo, Davidcito. Entonces, llega el momento en que ellos mismos dicen, bueno, pues vamos a comprar con este dinero que él no quiso, vamos a comprar este campo, Aceldama, que le pusieron campo de sangre. Y ahí fue donde Judas fue y se ahorcó. Entonces, hay algo muy interesante aquí. ¿Por qué? Porque Mateo es el que nos dice que Judas fue y se ahorcó. Pero Lucas dice que se reventó por el medio y se le derramaron las entrañas. Con esto termino. Vayan subiendo, músicos. Con esto termino. Mira algo importante. Se cree que el árbol donde Judas cayó, o donde Judas se ahorcó de principio, o sea, no es que Mateo diga una cosa y Lucas diga otra y se contradiga, no. Lo que hace Lucas es complementar lo que Mateo había escrito. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que el árbol donde Judas se ahorcó daba hacia un precipicio. Y no hay más que algunas cosas como estas. Uno, el nudo por el que se ahorca se revienta y Judas cae al vacío. Otro más puede ser que la rama donde estaba sostenida, la cuerda donde se ahorcó, se haya roto y haya caído al vacío también, a tal grado que al caer se reventó y las entrañas le salieron. Eso es una muerte súper dramática, porque se cree que al caer al precipicio cayó en una piedra, en una peña, y se reventó. Ahora, a mí me da a entender algunas cosas como estas. Le digo algo, Judas estaba gordo. No habla de físico, pero para haber reventado la cuerda, o para haber reventado la rama, creo que Judas tenía un sobrepeso. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho. ¿Recuerda a Elí? ¿Recuerda cuando toman el arca los filisteos? ¿Recuerda la impresión que tiene Elí? Que se va para atrás. Y dice la escritura, estaba tan pesado que se murió. Se desnucó quizá. Murió. Ya no veía. Era sedentario. Una persona sin hacer nada. No tuvo la oportunidad de discernir
lo que el Señor le estaba diciendo. No tuvo ni siquiera las agallas de ir a Dios y decirle: Señor, revoca lo que has dicho por medio de Samuel, que va a perecer mis hijos. Señor, si algo me preocupan son mis hijos, revoca esto, ¿qué podemos hacer? No, si el Señor lo dijo, así que lo haga. Eso me da a entender que era un sacerdote que se había conformado en vivir un ministerio sin Dios. Lo mismo que Judas. A veces nos llenamos tanto de nosotros y estamos tan gordos de nosotros que olvidamos lo que Dios tiene y lo que Dios nos ha prometido a nosotros. ¿Sabe qué es lo que impactó mi corazón? Porque yo le dije a Dios: Señor, esto es información. Esto es venir y decirle a la gente y relatarle algunas cosas que a lo mejor no habían pensado de cómo sucedieron. Es venir y ampliar un momento y traer un poquito más de información. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la iglesia el día de hoy? ¿Qué tiene que ver conmigo el día de hoy? Y creo que el Señor me dijo: tiene que ver mucho. ¿Sabes por qué? Porque un día Jesucristo dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Y sabe cuál es la tristeza? Que no nos hemos dado cuenta de eso. Que no estamos aquí por tu buena palabrería, por tu don de gentes, porque sabes hacer las cosas. No te eligieron porque tienes la capacidad para levantarte o para pararte en público y para decir cómo es. Te digo una cosa: Él, no yo. Él nos eligió a nosotros. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos ido, nos hemos desviado, porque llegamos con una expectativa de Dios. Si usted no escuchó los mensajes del martes y del miércoles, le invito a que los escuche. Fue tan claro el Señor para decirnos: no estás aquí para hacerte rico, no estás aquí para que te vaya bien. ¿Sabes para qué estás aquí? Para sufrir. ¿Cómo? Sí. Porque al enrolarte en el camino de Dios, vas a sufrir la persecución, el odio de aquellos que no quieren nada con Dios, el menosprecio. Te van a hacer a un lado, ya no te van a hablar. A lo mejor algunas puertas se te van a cerrar, pero si Él permite que se cierren, Él las va a cerrar y nadie las va a abrir. Pero si Él te las abre, te pregunto: ¿quién las cierra? Estamos bajo una expectativa y estamos caminando con Dios porque queremos algo de Él, queremos sacar un provecho de Él, pero no queremos ajustarnos a Él. Y Judas pensó así como yo. En alguna ocasión el hermano Gabriel Ortiz le puso a uno de sus mensajes: el Judas que hay en mí. ¿Y cuántas cosas nos ha dado Dios? Pero ¿cuántas veces lo hemos vendido? ¿Por un macho o por una hembra? Es increíble.
Hay cosas que a mí todavía no me caben en mi cabecita. Jóvenes, solteros, hay cosas que no me caben aquí en esta cabecita. El gran proyecto que tiene Dios para ti, y que por un macho o por una hembra dejes al Señor. Lo vendiste. Todavía no me cabe que por ganar más dinero dejes al Señor, que es el que te ha proporcionado todo. Yo te pregunto, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Y si lo tienes, ¿por qué te jactas si no te costó? ¿Cómo no, pastor? ¿A poco usted se levanta a las 5 de la mañana? Pero ¿qué tal si Dios seca las aguas? ¿Qué tal si Dios detiene? ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él lo ha hecho. Por el momento, porque Él tiene todo el poder. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie en esta hora. El libro de los Salmos, efectivamente, usted va a encontrar que hay 3 salmos que hablan de esto. De la traición de Judas, de que otro ocupara su lugar, que no podía quedar el lugar vacío. Lo habla. ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy? ¿De veras estás dispuesto a renunciar a aquello que de alguna manera te impide servir a Dios como Él quiere que lo sirvas? Ah, no, eso es para los muchachos que tocan. Ah, no, eso es para el hermano que predica. Ah, no, eso es para el hermano que de alguna manera dirige. Ah, no, eso es para el hermano que pasa y nos lleva en la oración. Ah, no, eso es para la persona que de alguna manera viene y enseña el texto. Ah, no, eso es para los maestros de los niños. No, Señor, es para ti. Es para ti. Porque si no, te pregunto, si no haces nada, ¿cómo quieres llegar al cielo? Que tus obras pasen por el fuego, como un día se los dije, y que en lugar que sea madera, heno, hojarasca, que con el fuego se diluye, sean piedras preciosas, oro y plata que permanecen. Y si esas obras permanecen, entonces serás premiado, seremos premiados. Y se los vuelvo a rectificar, se los vuelvo a repetir. ¿Sabes para qué vas a ser premiado? No para que te saques la selfie. Te lo vuelvo a repetir, para que tengas algo que entregarle a Dios. Señor, todo esto es para ti. La oración, la evangelización, mi tiempo, todo lo que de alguna manera entregué a favor tuyo, todo lo que de alguna manera hice. Señor, 5 talentos me diste, he trabajado y he ganado otros 5 talentos, Señor, son para entregártelos a ti. Te pregunto, entonces, ¿qué vas a tener para darle al Señor? Si piensas que eso es nada más para los que estamos aquí, por favor, abre tus oídos, despierta en esta hora en el nombre de Cristo Jesús y dile al Señor: permíteme entregarte todo a ti. ¿No sabes qué he tenido que aprender a decirle al Señor? Enséñame. Y Dios me ha ido enseñando. ¿Sabe cómo? A través de lo que escucho en la oración de hoy, a través de lo que escucho los martes, en la oración, en las prédicas, en la alabanza,
a través de lo que escucho los miércoles, a través de lo que leo diariamente, porque tenemos lecturas diarias, a través de lo que voy leyendo, el Señor me va hablando y me va diciendo qué tengo que hacer. Hermano, es tiempo de entregarle tu vida al Señor. Una vez más, espero no ser molesto para ti, iglesia, pero déjame decirte algo. Esto es temporal. Esto es temporal. Lo que hagas es temporal. El día de mañana se va a quedar aquí. No te vas a llevar tu empresa. Amigo René, hermano René, no te vas a llevar tu silloncito donde nos atiendes muy bien. No te vas a llevar tu instrumentación. No te los vas a llevar. No te vas a llevar tu hilo dental. No te lo vas a llevar. Se va a quedar aquí. Seguramente lo van a rentar y otro lo va a ocupar. No te vas a llevar nada de lo que está aquí presente, de lo que está aquí terrenal. Pero a veces nos preocupamos más por hacer más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Y nos olvidamos de lo que verdaderamente importa, que es la vida eterna. Con esto no quiero decirte que te vuelvas flojo. Con esto no quiero decirte que cierres tu empresa. Con esto quiero decirte es que pongas prioridades. Y la prioridad en mi vida y en tu vida debe de ser el Señor. Si el mensaje fue para ti, deja tu lugar y ven al altar. Y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Pero, por favor, antes de que pases, no lo hagas porque yo te invito. Hazlo porque de alguna manera lo vas a hacer.